No, me veo con... Dos. Me veo, haz que Uno. mi cara se vea linda. Ah. Hola, Hola, Joe. bienvenidos a Influencia Podcast. Yo soy Brian Tuxpan Y yo, Felisa Cruz. y les damos la bienvenida a otro episodio. Hasta parece que solamente nos cambiamos la playera. No Gracias. Y otra vez intentamos combinar, Sí, una aunque vez esta más vez no nos pusimos de acuerdo en el tono. asunto. Sí, pero bueno, No sé si les pasa a los hombres, la van a intención. entender. Médicamente está comprobado que los hombres tenemos menos conos y bastones que las mujeres. Así que nosotros percibimos los colores mucho más neutros que las Son mujeres. excusas. Ellas pueden ver cada Muchas patrón, tonalidades. muchas tonalidades y nosotros azul. Ay. Bueno, me desvié. Bienvenidos Sí. a otro podcast, otro capítulo de podcast, el tercero. En esta ocasión vamos a hablar de qué. Bueno, el capítulo de hoy se llama Una fe auténtica en la escuela, pero pues queremos ponerle una fe auténtica en para que ustedes lo apliquen a donde sea que se encuentren, ¿no? Entonces, pero hoy vamos a hablar como más de ese contexto de la escuela, pero aplicado Y para todos. recapitulando, porque a mí me encanta recapitular, ¿no? En el primer capítulo vimos el origen de todo esto, ¿no? El origen del mal, de nuestros problemas, de santo Dios, por qué un joven sufre tanto? En el segundo, cómo contrarrestar eso y ser de influencia, utilizar todas las habilidades que nos dio para ser de influencia al expandir su reino de Dios, al reino de Dios. Y hoy vamos a ver esa fe, ¿no? Cómo aplicar esa fe y esas circunstancias que ya aprendimos en los dos capítulos pasados, ahora sí de forma práctica, en diversas circunstancias. No te pusimos escuela porque pues, es lo que yo creo que la mayoría de los jóvenes está pasando, ¿no? O todos ya hemos pasado por ahí, O que ¿no? ya La hemos mayoría. pasado. Pero bueno, queremos comenzar el día de hoy platicándoles, pues, de cómo se ve esa fe, ¿no? De la cual queremos compartir con las personas, ¿no? Decíamos en el capítulo anterior que no se trata como de un comercial, de cuando dices algo superficial que te aprendiste ese día, ¿no? Es al contrario, una convicción que está en tu corazón. Entonces debe ser una fe bien cimentada, ¿no? Todo esto de ser de influencia, de expandir el reino de Dios, pues no lo hacemos si realmente no es nuestro deseo, ¿no? O sea, nos pueden decir muchas personas como, no, tienes que predicar y lo que sea, pero si no es un deseo para ti, no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, esto pues va para personas que tienen ese deseo de compartir el mensaje de la palabra de Dios, y eso es algo que hacemos no solo por hacerlo, ¿no? Sino que viene de también la gran comisión, ¿no? Que Jesús nos dejó antes de dejar esta tierra, ¿no? De expandir el reino y llevarlo a todos lados, ¿no? También pues recordándonos que Él está con nosotros en esa tarea, ¿no? Entonces es completamente diferente salir e intentar hacerlo solo a recordar pues que tenemos al Espíritu Santo con nosotros para eso, ¿no? A mí se me hace súper impresionante cuando solamente dice de vayan a hacer discípulos a todas las naciones, a un grupo de personas, ¿no? Imagínense esas personas, ¿no? Como diciendo, ¿cómo voy a hacer yo todo eso, ¿no? Y 2000 años después aquí, en el reino de Dios, ¿no? Y aún con la misma tarea, la misma comisión, y seguimos expandiendo. No sé, a mí se me hacen cosas muy grandes. No, y ahorita pienso, o sea, somos resultado de esas personas que se tomaron en serio esa tarea, ¿no? Claro. O sea, y que quisieron, o sea, el Evangelio y la venida de Jesús no pasó en México, claramente, ¿no? O sea, sino que eso se expandió hasta nuestro país, ¿no? Qué hermoso. Y pensar como en las demás personas que puedan conocer de Dios a través de quienes anhelen, ¿no? O sea, compartir eso. Sí, también puede ser de bendición. Se escondió. Ok. No, es cierto. Bueno, pero a lo que queremos llegar es que la fe no se vive así solamente porque sí, no se tiene que cultivar. Les ponía yo el ejemplo en el capítulo pasado de que te empiezas a convertir más en esa persona con la que pasas más tiempo, ¿no? Entonces no esperes que tu fe crezca si no pasas tiempo con Dios, ¿no? Es fácil decir, sí, yo creo en Dios y decir, ya, mi fe está ahí puesta en Él, ¿no? Y sin siquiera saber las promesas, la gracia, la misericordia que tiene Dios para tu vida, porque no lo conoces, porque no pasas el tiempo con Él. Y no solamente es de que voy al domingo a la iglesia y ya, ahí se quedó, ¿no? Sino porque convivo con gente que está centrada en el Evangelio, recibo consejo de personas que considero centradas en el Evangelio, estoy leyendo mi Biblia constantemente, compartiéndola con otras personas. Ahí empieza a darse una fe y a cultivarse una fe en el Padre que dices, ok, conozco y puedo confiar en esa persona en la cual me salvó. Que puedo decir, realmente lo conozco, no soy creyente solamente un día, sino empiezo a vivir mi fe todos los días. Y ahí, bueno, este punto yo lo tenía hasta el final, pero creo que está mejor aplicarlo aquí al principio, que Perdón. sí que, o sea, realmente esto de vivir la fe en la escuela y en donde estemos, no es como que al poner no debería ser, ¿no? De que poniendo un pie en la escuela ya es como, no, aquí ya no soy cristiano, ¿no? O sea, eso es vivir una doble vida, ¿no? O sea, que la verdad yo lo hice muchísimo tiempo, ¿no? Y es
es muy feo, ¿no? O sea, definitivamente, porque a veces ni tú sabes ya de qué lado estás, en qué mundo estás, qué crees, ¿no? Pero cuando ya Dios ha puesto ese deseo en ti de compartir, es lo que pone acá, o sea, que no tienes que vivir en esos mundos separados, o sea, en lo secular, o limitar tu fe a la casa o la iglesia o la escuela, sino que, por ejemplo, algo que me ayudó mucho a mí fue que si teníamos acá, ¿no? El club de lectura en la iglesia, me llevaba el libro a la escuela, ¿no? Y entonces en un tiempo libre me ponía a leerlo, ¿no? Y entonces las personas observan, ¿no? Ahorita Claro. ya me fui directo a la escuela, ¿no? O sea, en la biblioteca las personas pasan y ven que estás leyendo algo diferente, ¿no? O mi Biblia, ¿no? O sea, el solo hecho para mí de sacar mi Biblia en la escuela fue como, wow, súper revolucionario, ¿no? De decir, Wow. ¿por qué estoy haciendo esto aquí, Creo no? que nunca lo llevé. Pareciera, y digo, tampoco te vas a poner así de, miren, estoy leyendo, ¿no? Dije, O no, sea, claro, les bueno, das un bibliazo por ahí. puede ser, ¿no? Pero, o sea, me refiero, el espacio está ahí, ¿no? O sea, y gracias a Dios que vivimos en un país donde, o sea, no legalmente es prohibido, pues como ser creyente y demás. Digo, a las personas no les gusta y que abiertamente te van a decir o se pueden burlar de ti y demás, pero no va más allá de eso, ¿no? O sea, definitivamente tenemos una enorme bendición de que en este país todavía podemos ir con nuestra Biblia a la escuela y leerla y demás, ¿no? Entonces, en ese contexto de la escuela, o sea, creo que está muy padre que la música que escuchas en tu casa también la escuchas en la escuela, que los libros que lees en tu casa teológicos o tu Biblia también la lleves para allá, ¿no? O sea, no tiene por qué haber una línea divisoria, ¿no? Sí, sí, la verdad yo todavía no he entendido muy bien por qué le pasa más a los jóvenes. Supongo que debe pasar en cualquier edad, pero a los jóvenes nos pasa más que nos da mucha pena decir yo soy cristiano, ¿no? Y alzarse y decir yo no opino esto, yo no quiero esto, yo sé que es diferente. Quizá yo me atrevo a pensar que es como aún es esa etapa en la que estamos formando nuestra personalidad, nuestros principios para la vida, es que dices, como que todavía entra en una balanza lo que me dijeron en la iglesia y lo que ellos están diciendo acerca de X tema, ¿no? Entonces, si yo empiezo a hablar creyendo que es esto lo que yo creo, cuando no es así, van a pensar que así es. Entonces puede que haya confusión en un joven de decir, no, no es lo que yo creo. No sé si me di a entender. No, yo me confundí un Bueno, poco, pero... lo que, Ajá. espero que sí. Lo que yo quería decir era que muchos jóvenes se ponen nerviosos y penosos de hacerlo, quizá porque aún no entienden ni comprenden la verdad de su salvación, la verdad de su Salvador para sus vidas. Y me encantaría que pudiera quedar mucho más claro. Me gustaría platicarles, Sí, tenemos hoy un testimonio obligado. casi no No es obligado, cierto. Ajá. de dos situaciones en las que me encontraba justo como este tema, ¿no? En la primera es esto de lo que le estoy hablando, y la segunda cuando realmente comprendí el amor de Dios para mi vida, cuando entendí la salvación que Él me había otorgado y le decidí responder, ¿no? En el primer escenario, eh, esto, long ago, Ajá, espera, pausa. O sea, ahorita hablamos como de esas cosas que son importantes a la hora de compartir en la escuela y qué debemos estar pensando y cómo podemos hacerlo, pero ahora pasamos como a esta parte de cuál es el reto de vivir la fe en la escuela, ¿no? O sea, porque claro. como decíamos, no es fácil, ¿no? Entonces, ahora sí ya, Bueno, bienvenido a esta parte. once upon a time, por Hace ahí, mucho. hace mucho tiempo, cuando yo me encontraba cursando justo el primer año de la carrera, era muy retante porque aparte Dios me llevó por un roleta de emociones ahí para entender el porqué de mi salvación, pero yo ya serví en la iglesia, me decía cristiano, realmente intelectualmente entendía el Evangelio, espero que muchos se puedan identificar con eso porque somos capaces de comprender el Evangelio, de decir y entender lo que dice la palabra de Dios. Yo me encontraba ahí, servía ya en la iglesia, tocaba la guitarra, me acuerdo, y al mismo tiempo estaba con muchísimas cosas en mi cabeza al cursar medicina, ¿no? Era muy retante. Y medicina se conoce por ser como un nicho de todo lo malo a veces, ¿no? O sea, Yo no de, sabía, pero... de muchas cosas, ¿no? Y quizá lo peor de lo peor esté ahí, y digo, y no solamente ahí, sino en todo el mundo, pero quizá como ese pequeño polluelo saliendo recién de la prepa, una prepa donde te cuidaban tanto, que te abran así las puertas a un lugar, es como, wow, ¿a dónde entré? Particularmente yo creí que era centrado en el Evangelio, que mi fe estaba cimentada, venía los domingos, no leía mi Biblia en la semana, tampoco confesaba mis pecados, no oraba, pero me consideraba bastante bueno y si tú te querías poner a discutir conmigo acerca del Evangelio, yo creo que hubiera podido dar buenos argumentos. Bueno, en cierta ocasión, estábamos a punto de realizar el examen, segundo semestre, me acuerdo, en el auditorio de la escuela. Era un auditorio un poquito grande, teníamos varias personas ahí. Nuestra profesora era no voy a decir su nombre, pero voy a decir la materia, histología. Yo a la fecha sigo sin saber de histología. Digo, no por ¿Cómo? mala onda, porque la recuerdo bien, pero no recuerdo por qué no.
Fue muy impactante. Ujú. El chiste es de que ese examen era como, pasas la materia, no pasas la materia, así de crucial, ¿no? Yo decía muy relax y dije, no, tranquilos, todo va a salir bien. Un día antes me puse a estudiar, casi como buen Un día mexicano, o fue. y le dije a mis amigos, vamos a orar. Pero yo lo decía así como de, no, pues siempre he sido muy extrovertido, ¿no? Es como, vamos a orar, ¿no? Y me dijeron que sí. Y no solamente eso, me pasaban al frente con un micrófono a decir como, no, ora, pero por todos. Ajá. Y yo, no, espérense, ¿cómo así? Y Me dije, gusta mucho esa bueno, historia. pero lo Ajá. curioso es de que yo creí que y estaba literalmente solo, ¿no? Dios levantó, por ejemplo, a otras personas que después supe que eran creyentes, pero ahí me ven, ¿no? Y dije, bueno, ¿puedo hacerlo o no hacerlo? El no hacerlo podría dejarles como, bueno, pues X, ¿no? Pasó. El hacerlo era como darles un testimonio de que hay algo diferente ahí. Entonces lo hice. Y de hecho hay dos videos grabados. No los Uno, busqué. hay por ahí dos videos grabados porque me grabaron justo en un salón en donde estaba yo con mis compañeros así agarrados. Literal, así se ve cómo estoy llorando y estamos así. Y yo, no, por favor. Y oré por todos ellos. Después se me acercaron personas y me dijeron, qué bonita oración, que no sé qué, que el otro. Pero a lo que voy es que yo recuerdo eso con gracia, no con, o sea, me refiero a gracia de algo chistoso, no como algo que le dio la gloria a Dios. O sea, y lo cuento hoy porque fue chistoso. En su momento yo creía que conocía el Evangelio, pero no era así. O sea, justamente después de eso, unos meses después, nos encontramos en un laboratorio de una amiga. No me acuerdo qué estaba pasando, pero estábamos discutiendo. Y ella me dijo, es que no te puedo creer lo que me dices, porque lo que me dices e hiciste el otro día no es lo mismo que veo en ti todos los días. ¿Por qué? O sea, ¿por qué me dices, cree en esto, en este caso en el Evangelio, si no veo que tú lo vivas? No, me pegó, pero terrible. O sea, así fue como, no, amiga, sí te pasaste, pero me está diciendo una verdad que en mi ego pues me dolía por completo, pero me hizo reflexionar mucho y dije, o sea, realmente estoy actuando como un cristiano, siendo cristiano, o sea, mi fe realmente está cimentada en el Señor y la verdad es que en ese momento no lo era. No era mi momento en ese transcurso de ese año para creer en el Evangelio, pero Dios me regaló la oportunidad de poder reencontrarme con Él meses después, donde quizá no de manera verbal, me dijo, ¿no? O sea, tienes que creer en mí hoy, ya lo conociste, lo entendiste, ahora es momento o de seguirme o de rechazarme, ¿no? Y gracias a Dios que Él puso en mi corazón también el abrir los ojos de mi entendimiento a su palabra. Por eso en la segunda ocasión, o sea, digamos, el segundo testimonio. Hoy día en el hospital es diferente porque la fe que yo vivo ya no tengo que expresarla como de, ay, sí, vamos a orar por todos, ¿no? Sino que puedan ellos verla en mí, ¿no? Es muy chistoso porque estoy seguro que si le preguntan a cualquier persona del hospital van a saber por qué soy creyente y por qué hay mis convicciones. Pero no porque me conocían en el primer año de medicina, sino porque muchos de ellos me llevan conociendo toda la carrera. Y saben que la persona que fui toda la carrera sigo siendo hoy. Que no cambié, que soy esa misma persona que exhala el evangelio porque es lo que le apasiona, lo que le vive. Y digo, tendré muchos otros problemas, dificultades, no sigo siendo pecador hasta que sea perfeccionado. Pero ahora las personas pueden ver eso, ¿no? Justo hoy, una amiga se acercó, yo jamás le compartí de que yo era cristiano, y me dijo, oye, me dijeron que tú eras bautista, así me dijo. Y yo, supongo, y digo, ¿por qué? ¿Por qué no aplaudes? De hecho, tengo varios amigos, tengo una amiga pentecostal, tengo una amiga presbiteriana, pero ella se me acercó y me dijo, es que me dijeron alguien más que te conoce, que ha platicado contigo, que tú eres cristiano, ¿no? Y que todo lo que comentas, lo que vives es algo genuino, ¿no? Yo también soy, o sea, a mí también me gustaría ser, ¿no? Me da mucha emoción que no estemos solos, ¿no? O sea, en un mundo así, donde la medicina nos oprime, en este caso la medicina, pero la sociedad nos oprime, podamos ser de influencia a esas personas, ¿no? Y digo, no lo cuento como algo para exaltarme, toda la gloria es para el Padre, pero sí es algo bonito para que ustedes puedan llevarse a decir, ¿dónde estoy? Estoy como estaba Brian hace unos años, perdido, que realmente no vivía una convicción de una fe cristiana genuina y aún así se levantaba a hablar o su fe expresaba con su ejemplo lo que no puede expresar con palabras, ¿no? Exaltar al rey. Gracias por compartir. Qué hermoso. Qué gran hombre. Qué gran hombre. No, sí, o sea, gracias a Dios, definitivamente, ¿no? Que podemos presentar como estos dos lados opuestos, ¿no? O sea, tanto de, o sea, por eso lo decíamos, los dos ejemplos, ¿no? O sea, puedes orar frente a todo un auditorio y decir, sí, Señor, sabiduría, pero ni estudiaste un día antes, ¿no? Y ni te importa y lo que sea, o sea, solo es el acto externo, o tu vida refleja lo que está en el interior de tu corazón, ¿no? Entonces, qué bello, ¿no? O sea, que Dios nos permita como
crecer, madurar, para que también las personas vean el verdadero testimonio, ¿no? De lo que Él puede hacer en nuestras vidas, ¿no? Claro, No solo y lo aquí exterior. como la aplicación se la quieren llevar así directa, lo práctico es que puedan ustedes estar preparados, porque ya fueron forjados en la palabra, Ujú. para poder dar un testimonio de su fe y que esa fe, lo poco o mucho que ustedes puedan dar, sea genuino. Muchos no se sienten inteligentes de decir, es que yo no sé, yo no he leído mi Biblia, no me la sé, no alcancé a terminar mi plan de Biblia en un año, no hice mi devocionario de la mañana, o todavía sigo fallando en ciertas áreas. Digo, eso al final, aunque es importante que lo sigan trabajando, no es lo que importa al momento de exaltar y compartir el reino, ¿no? Siempre hay que estar preparados para eso. No se trata de religión, sino de convicción. Exacto. O sea, no se trata de hacer algo que hiciste todos los días, porque así lo hacen en tu iglesia y demás, sino que sea lo que tú vives todos los días y que los demás puedan ver a Cristo a través de ti. Exactamente. Qué bueno. Qué bello también que podamos compartir eso. Y pues ya para ir finalizando, les queremos como, algunos ya los mencionamos, pero como reforzar estos tips, ¿no? O sea, para poder compartir con nuestros compañeros. Yo creo que algo importante es ser nosotros quien iniciemos la conversación, ¿no? Y hay, gracias a Dios, muchos recursos que yo creo también les podemos estar compartiendo, de herramientas de cómo hacer preguntas interesantes o así demás, pero también estar preparados para esas preguntas, ¿no? Y también como realmente, o sea, también gracias a Dios podemos tener amigos y demás y así, pero, o sea, es bonito como intimar con ellos, ¿no? O sea, todos tenemos necesidades, ¿no? Y cuando un amigo se te Mm. acerca y dice, oye, estoy triste por esto, no le vas a decir, ay, bueno, ya no estés triste, ¿no? Sino, o sea, habla de lo que Dios puede hacer en su vida también, ¿no? O sea, creo que todos tenemos esas oportunidades y hay que aprovecharlas, ¿no? Ser intencional en eso. Y también creo que otro tip bueno es presentar nuestro punto de vista, sobre todo si es contracultural, ¿no? Creo que Ujú. últimamente, pues en las escuelas se abren estos espacios de discusión y yo, o sea, sinceramente creo que sí da miedo, ¿no? O sea, cómo las personas contestan cuando escuchan algo que no quieren oír, ¿no? Incluso Entonces, les puedo dar un pequeño consejo. Cuando les pregunten, ¿qué hiciste tu fin de semana? Ahí ya puedes empezar a decir, fui a la iglesia, vimos tal cosa. Y se empieza a ver ahí, de ahí, expandir como un tema de plática que puedes sí, utilizar para compartir el evangelio. sí, exacto. Y te van a ver así como, pero, o sea, vale la pena compartirlo, ¿no? Entonces creo que eso es algo bueno. Y pues ya, Se nos acabó la pila. pero ya volvimos Se para apagó. terminar. Sí, Estábamos súper inspirados. sí, no, perdón. Pero bueno, ya estábamos cerrando y ya para no quitar más tiempo, queríamos como recordar y como marcar bien ese punto al final de que las personas siempre nos están observando, ¿no? Entonces creo que es importante ser íntegros y eso es algo que vale mucho hoy en día, ¿no? O sea, definitivamente todavía en redes sociales y en todos lados, o sea, rápido alguien hace algo diferente a lo que dice y es como, no, cancelado, ¿no? O sea, definitivamente terrible. Entonces, creo que todavía es algo que se valora mucho, que una persona sea íntegra y además digo, es algo que es bueno para nosotros y refleja a Cristo, pero podemos quedarnos con esa pregunta, ¿no? Si lo que Ujú. hacemos refleja lo que creemos, ¿no? Y si lo que creemos está firme en la palabra de Dios. Ah, exacto, eso es bueno. Ujú. Entonces, pues sí, o sea, eso es para terminar, ¿no? O sea, como recuerda el ejemplo que estás dando a los demás, pero no solo de lo exterior, sino de lo que sale de tu corazón, ¿no? La manera en la que lo reflejas en la escuela, en el trabajo, en los demás entornos que decíamos anteriormente. Entonces, pues finalmente queremos dejarles también, pues que mediten en eso cada día, o sea, que cada día antes de la escuela oren, ¿no? O sea, porque Dios les dé las palabras correctas, que los ayude en todas esas tentaciones que nos enfrentamos también, ¿no? Como el no hablar, el quedarnos en silencio, etcétera. Y la verdad es que Dios lo hace, ¿no? Entonces también tengamos fe en que Dios Me nos encanta. ayuda. Y quiero animarles, jóvenes, por favor, háganlo. Vale la pena luchar por esto. Anímense, hablen, compartan acerca del Evangelio y estén gozosos de eso. No es una labor en vano. Nos encargamos eso y meditamos, oramos por ustedes. Pues yo creo que es todo, ¿no? Nos Eso estamos sería viendo todo. hasta el siguiente episodio. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos Hasta luego. pronto.